Buenas noches, Mariano, muchas gracias por estar acá. No, gracias, Viviana, un gusto, un placer. Contanos qué pasó ese 25 de mayo, esa semana de mayo, porque bueno, todavía no llegamos al 25 en la conmemoración, pero cómo se fueron moviendo las piezas para que se dé lo que se dio y bueno, para que lleguemos a lo que llegamos. Sí, como todo fenómeno histórico, no se puede hablar de un rayo en cielo descubierto, ¿no es cierto?, de un 25 de mayo nada más. Hay mucha explicación que viene de atrás y también para adelante, para entenderlo. Sí, sí. Además también hay toda una explicación geopolítica, ¿no? Claro. Lo que estaba pasando en España en ese momento para que entonces acá dijeran, che, ahora podemos. No, Sí. No es que de un día para el otro... Lo que estaba pasando también en América, que estábamos en una acumulación política importante, Viviana, sin la cual no se entiende el 25 de mayo. Claro. Y te voy a decir algo que muchos televidentes y muchas televidentes seguramente no conocen. El primer grito de libertad en América del Sur, por lo menos, fue acá en Córdoba. Y en un pueblito olvidado de acá de Córdoba, de Tras la Sierra, que se llama Pocho. En Pocho, en 1774, se levantan los llamados comuneros, o el común de la gente, empiezan pidiendo por un cura para que no lo trasladen, terminan en una verdadera rebelión contra las autoridades virreinales. Todavía éramos parte del virreinato del Perú, no se había conformado el virreinato del Río de la Plata. Eso termina primero con la firma de un pacto, el Pacto de los Chañares, y después con una gran traición, como preanunciando lo que sería después la historia argentina, ¿no? Sí. Una gran traición donde meten presos y acusan de corrupción a los líderes, un tal Quevedo, Basilio Quevedo, olvidado por la historia cordobesa. Pero digo, eso sería muy interesante recuperarlo en algún momento, esa parte de la historia nuestra. Pero después ya viene Tupac Amaru, 6 años después, levantando en armas a 80.000 indios, y Tupac Katari en el Alto Perú, y es una acumulación permanente de capital político que tiene un punto de inflexión en las invasiones inglesas, no solamente porque echamos a escobazos a los ingleses, sino principalmente porque después de la primera invasión inglesa se hace una asamblea popular en Buenos Aires donde todos los vecinos deciden, incluso las mujeres. Imagínate, 1806 las mujeres decidiendo, y decidimos por primera vez algo sin la autorización de España, le sacamos el poder a Sobremonte y se lo damos a Liniers. Eso es impresionante. Con toda esa acumulación se llega al 25. Había como una semilla de revolución, de independencia, que está bien, la independencia se dio después, pero digo, venía sí, sembrándose. Digamos, y qué bueno esto, yo tampoco lo sabía. Qué bueno esto, digo, para los cordobeses, claro, esa semilla revolucionaria que tenemos. En toda América, Pocho. Digamos, ¿quién habla hoy de Pocho? Pero bueno, era como una acumulación de, yo diría, de democracia popular, ¿no? A todo esto, bueno, invasiones inglesas 1806, 1807, y como bien dijiste vos, en mayo de 1808, la invasión napoleónica de la península ibérica, y a partir de ahí se pone en discusión la legalidad y la legitimidad de esa corona española. Porque ese virrey, ¿a qué rey responde? Si el rey español estaba... Evidentemente respondía teóricamente al Consejo de Regencia y a las juntas que ya se iban formando en España en resistencia a Napoleón y a su hermano José Bonaparte, que era Pepe Botella, ¿no? El rey, y en legalidad o lealtad a Fernando VII, que estaba preso. Entonces, cuando cae la última de esas juntas, que es la de Sevilla, viene la noticia al Río de la Plata en un barco, en una fragata. Cisneros hace desaparecer esos diarios para que nadie se entere, porque si no, como decís vos, él ya no respondía a nadie. ¿Virrey de qué rey? Y Belgrano y Castelli y Moreno también recuperan los ejemplares del diario, y ahí empieza, a principios de mayo, a gestarse. Sí, a gestarse una espuma que va subiendo y que ya para el 18 de mayo más o menos le exigen a Cisneros
un cabildo abierto, ¿no? Y finalmente, primero se niega, después acepta, y finalmente el cabildo abierto del 22 de mayo es el más importante porque ahí se produce la gran discusión ideológica. Ahí Castelli, el orador de la revolución, que era el cabezón, digamos, el genio de esa revolución, le dice al obispo Lué, las colonias americanas son del rey, no son de España, son del rey. Si el rey está preso, hay un vacío de poder, la soberanía vuelve al pueblo, y por eso nosotros creemos que tenemos derecho a conformar un gobierno propio. Ese es el planteamiento que da base a la revolución del 25 de mayo. Por eso te decía, en la escuela lamentablemente no nos enseñan eso. Nos hablan de cuestiones secundarias, de si llovía, si no llovía, del paraguas. No, por eso yo quise hacer poner en esta situación geopolítica, porque está bien, la semilla ya estaba, lógicamente, pero también se dio algo en España como para que todo tuviera una efervescencia mucho mayor, porque es como que se dio la oportunidad histórica de decir, bueno, si nosotros respondemos al rey, nuestro rey está preso, bueno. Claro, no queremos pertenecer a Francia. Claro, a Napoleón. Mirá vos qué interesante, por eso el 25 de mayo no es una ruptura con España, para nada, de ninguna manera. El 25 de mayo, igual que las otras juntas que se van conformando en toda América, el 19 de abril en Venezuela, un poquito después en Santiago de Chile, en Bogotá, todas son en lealtad a Fernando VII. Al contrario, es una fidelidad a Fernando VII. Por eso también se explica que 2 años después la escarapela sea azul, celeste y blanca, incluso la bandera de Belgrano sea con los colores de los Borbones. Eso explica lo que se llamó en su momento la máscara de la monarquía, ¿no? Y por eso uno tendría que preguntarse entonces qué tipo de revolución fue la Revolución de Mayo. A mí me parece, como dice Roberto Ferrero, como dice Abelardo Ramos y varios historiadores de la izquierda nacional, que la Revolución de Mayo fue una revolución democrática liberal, en los términos del liberalismo de ese momento, ¿no? Y bueno, que fue en cierta forma un anexo de la revolución que estaban librando los españoles contra los franceses, que a su vez es una derivación de la Revolución Francesa. Claro. Fíjate vos. Sí, sí. Eso. Por supuesto que también hubo algunos componentes económicos, ahí se mezclaba el tema del libre mercado contra el monopolio español, pero no es como Mitre lo quiere hacer aparecer. Mitre, en su historia oficial, que es la que nos siguen enseñando hasta hoy, nos dice que la Revolución de Mayo fue solamente por conveniencias económicas y comerciales de los que querían comerciar con Inglaterra y con Francia. Y eso puede explicar una partecita ínfima de todo lo que fue la Revolución de Mayo. ¿Y fue federal la Revolución de Mayo? Y bueno, Viviana, eso ahí metés el dedo en la llaga. La verdad fue una revolución muy porteña. Por más que se dirimía... Ahí sí le doy la derecha a Mitre, porque era una cuestión de comercio del puerto. Sí, y más que a Mitre, Alberdi. Alberdi es el que planteó esa crítica muy fuerte a la Revolución de Mayo, diciendo que fue una revolución porteña. Incluso dentro de la grieta que ya había en la primera junta, de un lado Saavedra y los más conservadores, del otro lado Belgrano, Castelli, Moreno, pero todos eran porteños, ¿no? Eso también lo podemos ver hasta ahora. Sí. Desde los historiadores más de derecha hasta los más progresistas de izquierda o revisionistas, todos nos quieren explicar la historia argentina desde Buenos Aires. Y desde Buenos Aires no se entiende la historia argentina ni se puede explicar. No sé si se entiende o si no se puede explicar. Es una mirada desde Buenos Aires. Que no es la misma mirada de la Argentina profunda. Es que, por eso, claro. Pero es que no es que somos solamente, digamos, espectadores. La Revolución de Mayo y sobre todo lo que vino después, que fue ya directamente... Cuando se cae la máscara de la monarquía a partir de 1812, 1813, ya con San Martín acá, ya empezamos la guerra de independencia, ¿no? Ya directamente no hay más hipocresía, no queremos seguir dependiendo de Fernando, porque además Fernando vuelve al trono en el 14, vuelve más absolutista que antes, y ahí ya queremos la independencia.
A partir de ahí no se puede entender la historia argentina de Buenos Aires por el simple hecho de que la revolución de emancipación argentina y americana la hicieron las grandes mayorías del interior del interior. Claro. La hicieron los indios, la hicieron los gauchos, la hicieron los negros, la hicieron los campesinos, los pobres. Entonces es muy difícil entenderla o explicarla desde el puerto, ¿no? Desde el puerto se podrá explicar algún otro fenómeno, pero no la revolución de independencia. ¿Y vos sentís que se sigue repitiendo la historia? Yo no creo que la historia se repita y tampoco me gusta mucho ese concepto porque es desmovilizador. Porque si la historia se repite, entonces yo no puedo influir sobre la historia. No, para mí justamente saber que se puede repetir me genera una fuerza con un desafío a que no. Claro. A que no se vuelva a repetir. Claro, se puede repetir, pero no necesariamente se repite, y tampoco creo en ese otro del péndulo, ¿no? Porque entonces quedémonos 4 años hasta que el péndulo vaya para el otro lado. Esperemos, total, en algún momento va a ir para el otro lado y seamos meros espectadores. Pero me parece que justamente los Belgrano, los Moreno, los Castelli salieron a hacer la historia, ¿no? Y mirá vos cómo le hicieron. Ellos estaban planteando algo que ni siquiera tenían muy claro ellos, porque no se estaba hablando de un nuevo país, ni de algo llamado Argentina. Tenían que salir a explicarle al pueblo algo que ni ellos sabían qué era. Sí, ¿no? ni ellos sabían la dimensión que en realidad podía llegar a tomar. Exacto. Porque bueno, mientras tanto estaban con el tema del comercio, de los impuestos, hasta de la simbología que se utilizaba para determinados festejos, porque todo venía de allá. Y de repente romper con todo eso. Con transparencia, eso es lo que a mí me conmueve de esos hombres, ¿no? La transparencia, la sinceridad, la honestidad. Vos fijate que 2 semanas después, y me adelanto al saludo del Día del Periodista, pero 2 semanas después del 25 de mayo, es el 7 de junio, sí. Y sale la Gaceta de Buenos Aires. Y Mariano Moreno dice, nosotros necesitamos un órgano de prensa para contarle al pueblo qué estamos haciendo acá. Porque el pueblo, tal como concebimos hoy, primero que no existía en ese momento, y segundo que el pueblo no hizo la Revolución de Mayo. Por eso la Revolución de Mayo sí es un fenómeno eminentemente porteño y quizás de las clases altas, ¿no? A diferencia de otros países de Latinoamérica, por ejemplo en México o en Venezuela, empezó popular y después se fue como contagiando. Yendo hacia lo conservador y hacia lo aristocrático. En Argentina fue al revés. Empezó de las clases altas, las clases dominantes, eran todos ilustrados los que hicieron en el Cabildo Abierto esa primera junta, y después con el tiempo se fue yendo hacia lo popular. Sí, convengamos que en aquella época, esto de la Gaceta y demás, había que tener un medio de comunicación y había que tener quien lo comunique, porque el grado de alfabetismo, no, olvídate. Entonces era todo un trabajo explicarle a la gente de qué estábamos hablando, de que no íbamos a depender más del rey. Claro, y un órgano de prensa al servicio de la revolución, sin ninguna pretensión, ahí ya lo estoy trayendo al hoy, ¿no? Sin ninguna pretensión de esta cosa que nadie sabe explicarme, que sería periodismo objetivo, ¿no? Entonces, tanto Belgrano como Castelli, mirá, Castelli, en ese primer número de la Gaceta, 2 semanas después de la Revolución de Mayo, abogaba por los derechos civiles a las mujeres. Sí. 141 años antes de que las mujeres votaran en Argentina, ya decía, las mujeres tienen que votar, tienen que decidir. Castelli en la Gaceta. Eran periodistas militantes realmente, que estaban al servicio de una idea, ¿no? En este caso de una revolución. Después el plan revolucionario de operaciones que le encarga Belgrano a Moreno. Moreno se encierra un mes y escribe un programa de gobierno donde dice, si hay que fusilar, vamos a fusilar y vamos a confiscar las minas de oro y de plata en el Potosí y en el oeste argentino y esto y lo otro. Y realmente hoy lo menos que le dirían a Moreno es populista, sino comunista. Populista es como muy suave. Sí, muy suave. Después, esa gente que planteaban
un ala más jacobina, más revolucionaria, dentro de la Revolución de Mayo, terminan perdiendo la pulseada interna con Saavedra y con el Deán Funes, ¿no? Y se produce para mí el primer golpe de Estado de la historia argentina, cuando en noviembre, más o menos, de 1810, los diputados que iban de las provincias con el objetivo de sancionar una constitución, en realidad pasan a ocupar el Ejecutivo. O sea, el Legislativo pasa a cumplir funciones de Ejecutivo. Ahí pasamos de la primera Junta a la Junta Grande. ¿Cuál es el objetivo? Dejarlo en minoría a Moreno, ¿no? Y se cumple. Y después a Castelli lo mandan al Alto Perú, a Belgrano lo mandan al Paraguay, a Paso lo mandan a la Banda Oriental. Moreno renuncia, lo mandan a Inglaterra y lo asesinan en medio del mar. Sí. Por eso también decía yo, hay que entender el 25 de mayo para atrás y para adelante, para poder entenderlo. Y ¿cómo pensás que se formó esa Argentina? Como para, porque ya nos quedan 3 minutos, como para terminar y como para decir, bueno, de aquel 25 de mayo rescato esto, y hoy ¿cómo estoy? Hoy estoy, está bien, no es el Día de la Independencia, pero bueno, hoy estoy independiente, hoy estoy libre, hoy estoy con un gobierno patrio, o hoy estoy, ¿cómo estoy? Lamentablemente, después de la Revolución de Mayo vinieron las guerras civiles entre federales y unitarios. Eso sería para un programa entero. No es solamente el interior contra Buenos Aires, son 2 proyectos de país. Sí. Si ahí se hubiera impuesto el proyecto, que mira vos, un cordobés, otro cordobés que no valoramos, que es Juan Bautista Bustos. Si Bustos, por ejemplo, en el año 20, o si Facundo Quiroga en el año 30 hubieran podido organizar el país con un proyecto federal, democrático para todos, con trabajo, con inclusión, con igualdad de género, etcétera, 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 hoy estaríamos en otra situación. Lamentablemente, con el tiempo y sobre todo a partir de Pavón, a partir de 1861, lo que se impuso fue el mitrismo, el liberalismo padre, o sea, el liberalismo hijo del unitarismo y padre del neoliberalismo. Y después de con Mitre, ese árbol genealógico te digo que estamos mal. Con Mitre, Avellaneda, con Juárez Selman, y ni hablemos con los del siglo XX y del siglo XXI, bueno, hoy estamos en un país que parece más una neocolonia que otra cosa. Vos dijiste al principio del programa, nos independizamos políticamente de un imperio, que era el Imperio Español, pero culpa de esos liberales del momento, y hoy neoliberales, durante mucho tiempo, hasta 1930, fuimos una colonia británica, en lo financiero y en lo económico, del Imperio Británico, y después del Imperio estadounidense, y hoy del poder financiero internacional, que es el verdadero imperio hoy. El verdadero imperio que domina el mundo hoy. Claro. Sí, pero que se ha demostrado, ahí ya no nos vamos a meter en otra discusión, pero se ha demostrado que podés liberarte de ese imperio, ¿no? Sí, por supuesto. Que hay alternativas. Es mentira que la historia se termina, es mentira que no hay alternativas. Es mentira que hay un solo camino. Exacto. Nunca hay un solo camino. Exactamente. Muchísimas gracias, Mariano. Y la verdad que siempre es bueno tener una mirada diferente. No nos quedemos con lo que nos dicen los libros de historia. Tratemos de investigar, tratemos de conocer desde otro lugar. Porque, bueno, muchas veces esos libros por algo se editan y por algo los mandan para que sean libros de estudio en el secundario. Tenemos la capacidad como ciudadanos, como hombres, como seres pensantes, como mujeres, de buscar siempre la otra mirada. No nos quedemos con esa mirada porteña o no, pero con una sola. Siempre busquemos otras, porque bueno, siempre toda la realidad tiene diferentes tonalidades de grises. Y de cómo la aprendamos y de cómo la sintamos puede depender cómo nosotros como ciudadanos ejerzamos nuestros derechos, participemos en la vida democrática, nos involucremos, justamente para esto que decía yo, ¿no? Que la historia no se repita y que podamos decir, la verdad que conmemoramos esto con orgullo,
porque a aquella gente que hasta dio su vida para que podamos tener un 25 de mayo, bueno, hoy le demostremos que sí, que somos una patria, que somos un país, que somos independientes, que no somos centralistas. Es un trabajo diario, pero sobre todo es un trabajo de todos. Que me parece que ahí es donde muchas veces la sociedad argentina falla, ¿no? Esto de desligar la responsabilidad en el otro. Sí, el 25 de mayo todavía está inconcluso y la Revolución de Mayo y la independencia la tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Gracias a vos.